¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el muy especial tiempo de la Navidad, en el jueves eucarístico, en el jueves sacerdotal, en la tarde hora santa en diversos templos de nuestras comunidades. La Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de los santos inocentes, niños que murieron por Cristo el Mesías de la humanidad, asesinados por órdenes del rey Herodes. Aquel fue el primer derramamiento de sangre desatado a causa de Jesucristo, un crimen horrendo producto de la soberbia y la ambición de un atentado cuyas víctimas carecían de mancha o de reproche. En un antiguo sermón exclamaba un santo con gran elocuencia: todavía no hablan y ya confiesan a Cristo. Todavía no pueden entablar batalla valiéndose de sus propios miembros y ya consiguen la palma de la victoria. En Navidad y Año Nuevo, gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. ABA Comunicaciones les invita a unirse a la Santa Eucaristía que será ofrecida este fin de año por las intenciones de tantos amigos de Colombia y del exterior, en gratitud por su adhesión a nuestros programas. Hay un pasaje en la Biblia que desafortunadamente a la sociedad le ha parecido hasta chistoso, una cosa muy trágica, la matanza de los santos inocentes. Y entonces hacemos chistes, pasó por inocente. No, esto pues es no comprender la Escritura. Es un pasaje que nos merece mucho respeto porque es una de las injusticias macabras que se han cometido en la humanidad. Los santos inocentes. Hoy sí que hay inocentes muertos. Al amparo de la ley se mata inocentes. Estamos muy tristes cuando matan a un niño en una guerra y vemos que matan 100.000, 200.000
300.000 en los abortos y no, aquí no ha pasado nada. La Madre Teresa de Calcuta decía, seguimos matando los inocentes con, 1000 veces, con más, no sé si se dice la palabra sedicia. Sí, porque ese niño es descuartizado en el vientre de la madre. Que lo que nos cuentan del rey Herodes. El aborto, como dices tú, patrocinado. No solamente la ley lo ampara, sino que hasta lo patrocina, que eso es lo más triste. Sí. Ahora lo subsidia. Tratemos de entrar en esta reflexión tan dolorosa, pero fue un acontecimiento. Herodes, al verse burlado por los magos, entró en cólera y mandó eliminar los niños menores de 2 años, calculando según el relato de los magos. Cuando recordemos el pasaje, Orlando no lo puede recordar. Cuando entraron los magos, hemos visto la estrella y venimos a adorarlo. Claro, porque ha nacido el rey de Israel. Y él asustado y turbado, pues ¿cómo si el rey de Israel soy yo? Le preguntó a los sabios y le dijeron, majestad, es que el rey nacerá en Belén, le dieron todos los datos, en Belén, y la noticia que está pululando se está haciendo efectiva. Y él era consciente que era un rey usurpador y dumeo, porque la escritura decía, venía directamente de la casa de David, y él no venía de la casa de David. Herodes no venía de allí. Le daba tanto miedo que mató a sus hijos mayores porque iban a ser rivales en su mandato. Sí. Bien, esto lo vemos en Mateo 2:16. Teniendo en cuenta la crueldad de Herodes, que sacrificó sus propios hijos por cuidar el trono, no sería raro que este relato de Mateo no tuviera fundamento, porque como ahora se duda de todo, no, eso es un invento, eso es fantasía, es una leyenda. El ambiente del futuro rey irritaba al reyesuelo Herodes. También se aplica esto a Moisés, que hubo que salvarlo por celos de poder del faraón, matar a los primogénitos hebreos, pues peligraba el pueblo egipcio. Eran demasiados los hebreos. No sé, Orlando, si tuviste la película Los 10 Mandamientos. Claro. Eran tantos los hebreos que parece que duplicaban a los mismos egipcios. Entonces Ramsés dijo, no, pues estos egipcios va a llegar un momento que van a ser más que nosotros. O sea, las mujeres eran muy fértiles. Y digamos, mientras una egipcia concebía un hijo, las hebreas concebían 5, 6 y 7. Así era. Muy bien. Bueno, pero la clave de comprensión está en Oseas 11:1. Leamos. Desde Egipto llamé a mi hijo. El profeta del amor, Oseas, se refiere a Cristo, según Mateo. Él es el verdadero hijo. Él es a quien el Padre ama y llama desde Egipto. Miremos una cosa, Orlando. ¿Por qué es tan importante el Evangelio de Mateo como evangelista? Mateo, que era el recaudador de impuestos, que se enamora de la vista de Jesús cuando Jesús le dice, ven y sígueme, y lo dejó todo. Mateo, al escudriñar las Escrituras, encuentra claves extraordinarias para entender el mensaje de la Sagrada Escritura, lo que tú dijiste al principio. La mayoría de los seres humanos leemos una perícopa. Bueno, habíamos dicho que la clave está en Oseas, cuando dice, desde Egipto llamé a mi hijo. El profeta se refiere a Cristo según Mateo. Repito esta idea, según Mateo. Orlando, tú al principio dijiste, la mayoría de los
cristianos y de los que tenemos la Sagrada Escritura como el libro de nuestra vida, pasamos por encima una perícopa. Explícale a la audiencia qué es una perícopa. La idea completa de un pasaje en la Biblia, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Mateo, por ciencia infusa o por conocimiento, o porque iba a ser el gran evangelista del Evangelio según San Mateo, capta a la perfección la idea que de pronto otros escritores no la han captado. Entonces, en este caso, Mateo dice, Él es el verdadero Hijo de Dios. Él es a quien el Padre ama y llama desde Egipto. Recordemos que uno de los énfasis teológicos de Mateo es demostrar que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Bueno, para el evangelista, la historia de Israel comienza de nuevo con el retorno de Jesús de Egipto a la Tierra Santa. Mira, comienza de nuevo la historia de Israel, según Mateo. Bien, y así Jesús concede el don del éxodo definitivo. El primer éxodo, el de Moisés. El segundo y definitivo, escatológicamente hablando, es el retorno de Jesús llamado por el Padre. Envié a mi hijo a Egipto, pues a través de la matanza, de la crueldad de Herodes. Pero en sueños José interpreta que ya puede volver porque ha muerto Herodes. Él está siempre en camino hacia el Padre. ¿Quién? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios en la forma de un niño, dependiendo siempre del Padre. Él está siempre en camino hacia el Padre. También el relato está en Jeremías. Se escucha un grito en Ramá, gemidos, cuando Jeremías nos hace ese relato. Entonces Mateo, de Oseas y de Jeremías, extracta estos aspectos y no es que los acomode teológicamente, sino que hace un análisis maravilloso de la matanza de Herodes que se aplica perfectamente en Jesús, que como Moisés también hubo que salvarlo. Por eso es tan grande José, que a José le corresponde salvar la integridad física de Jesús y de María. Jeremías 31:15, Mateo 18. Entonces mira los planes de Dios. Qué maravilla los designios de Dios. Cómo se entrelazan a la perfección el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso se dice, el Antiguo Testamento a través de Jesús se clarifica, o sea, se da la interpretación confusa que se daba en el Antiguo Testamento. Claro, y algunos observadores, escrutadores de la Biblia dicen, uno piensa que con toda razón, que el personaje del Antiguo Testamento más parecido a Jesús es Moisés. Que miremos el paralelo, por decirlo así. Moisés escogido para salvar a un pueblo, Cristo escogido para redimir al pueblo. Camina sobre las aguas. Camina sobre las aguas. Moisés salvado de las aguas, siendo pequeñito. Jesús pequeñito, salvado de la ira de Herodes por Jesús y María, por José y María, tiene que ir a Egipto. El prototipo, la palabra proto es el primero. Claro. Tipo, figura. La figura primera que más se parece al Mesías prometido, que es Jesús, que es el cumplimiento de la promesa, indudablemente el Moisés. Muy bien. José 2 veces recibe en sueño la orden del ángel y la cumple a la perfección. Este regreso es presentado con cierta solemnidad,
cuando Mateo en 2:21 nos dice, y entró en tierra de Israel. Pero en Judea reinaba Arquelao, que era todavía más bruto y más cruel que Herodes. Entonces el ángel le dice a José en sueño, debes ir a Galilea, allí gobierna Antipas, otro hijo, no tan loco ni tan cruel, pero allí había más protección y se podía esconder. Es que Nazaret fue el lugar maravilloso para que Jesús estuviera oculto. Es que Nazaret no era nada que no figuraba. Y Natanael, que era un hombre justo y culto, ya en Jesús adulto, cuando separó a los discípulos, los consiguió, le dicen que Jesús es de Nazaret, y dice, pero ¿cómo así? Y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Eso no era nada. Que era un gallinerito, con unas poquitas casas. Claro. Qué hermosura. Por eso se duda del mesianismo de Jesús, pero se cumple la profecía. Sería llamado Nazareno. Siempre en Jesús resulta el cumplimiento de las profecías y de las promesas. Hombre, uno se pone a ver en esta bonita inmersión en la Escritura. La humildad siempre está por encima de todo en la vida cristiana, en la vida de sus protagonistas. María, la humilde de Nazaret, de ninguna mujer se ha hablado tanto en la historia como de esa humilde mujer. Cristo nace en un pesebre. En el plan nuestro, como humanos, si se nos pregunta, ¿dónde quieres que nazca el Mesías? Pues hombre, en París, al pie de la Torre Eiffel, bien famoso. Te das cuenta que el estilo de Dios es totalmente distinto al estilo de nosotros, los seres humanos. Al revés. Sí. Vamos a ver también la trilogía bellísima del más grande poeta del Antiguo Testamento, Isaías. Esta trilogía se forma. La primera, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Segunda, la luz en las tinieblas. Un niño nos ha nacido que va a traer la luz a la oscuridad de este mundo. Y un tercer aspecto de esa trilogía, el retoño del tronco sobre el que se posará el Espíritu del Señor. Esto está en Isaías, el gran poeta y como llamamos el profeta mesiánico. Oh Rey Sagrada de Jesé. Jesé, papá de David, ¿no? Cuando leemos en los gozos. Oh Rey Sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Y por eso entonces, del estirpe de Jesé. Todo esto, en cierta forma, los sabios sacerdotes que tenía Herodes, todo esto se lo comentaban a Herodes, que lleno de cólera hace esa matanza de la que algunos dudaban que no había sido un acontecimiento, que había sido un acomodo de Mateo. No. Mateo nos relata una historia verdadera desde la hermenéutica de la fe y desde la seriedad histórica. Si él, por celos, mandó matar sus propios hijos, ¿qué no iba a hacer por este Mesías que ya pululaba en el ambiente? Y entonces se vuelve a repetir esa masacre como lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Estamos llenos de Herodes en los gobiernos, en los que son encargados de llevar la autoridad. Y como dijimos al principio, cómo se autorizan clínicas de aborto, entonces aplicando a ese pasaje que no fue una leyenda, sino que fue de verdad, según el relato de Mateo, entonces no fue un invento, sino que fue una realidad histórica. Si esto lo hizo Herodes, ¿qué no estaremos haciendo nosotros? Se extraña de que eso hubiera sido cierto. Si se extraña de ese pecado, ¿por qué no se extraña del pecado de hoy que lo tocamos con el aborto? Y es mucho más cruel ahora, es mucho más cruel. Herodes era un reyesuelo. Herodes no tenía
así hubiera sido un gran constructor en Israel, ¿cierto? Y es reconocido como el gran constructor del templo y las obras más hermosas que se conservan allá en Israel prácticamente se le deben a Herodes. Él fue nombrado, así hubiera sido un idumeo, pero él fue nombrado por el pueblo romano. Pero empezó a tambalear porque las escrituras iban todas en contra de él. Entonces, por eso en el relato de Oseas, en el relato también de Jeremías, que derramá, ¿cierto? Y llorarán. Entonces, él se dio cuenta que todo coincidía en el Antiguo Testamento, o sea, en la Sagrada Escritura, que él era conocedor de la Sagrada Escritura y tenía sacerdotes que continuamente se le estaban leyendo. Entonces, él sabía que ese niño al que venían a visitar los magos era el mismo Dios. O sea, con conocimiento de causa, como pasó con Anás y Caifás, que si mandaron matar a Jesús, era porque estaban absolutamente convencidos que era el Mesías, pero no renunciaban al poder. El pecado más grande de Herodes es que él debiera, como judío, así fuera idumeo, haber aceptado a ese Mesías como lo aceptaron los magos. Pero él fue capaz de matar a sus hijos por el poder, y por el poder quiso matar al mismo Mesías, del que él estaba consciente totalmente de que era el cumplimiento de la promesa del pueblo que él dirigía. Él era como hebreo, porque aunque fuera idumeo, pues era hebreo. Él era de esa región. Ajá. Él debía haber aceptado que ese niño era el Mesías, como lo aceptaron los magos de Oriente, que como leímos, se convirtieron en reyes y entraron al pesebre de dromedarios y camellos, porque en las lecturas del Salmo 72 dice, caravanas de camellos de Madián y de Fa llegarán. Si Herodes hubiera aceptado a Jesús como Mesías, hubiera sido totalmente distinto el panorama. Indudable. Uno piensa, Augusto, y de pronto nos volvemos críticos, aclarando eso sí que somos muy pecadores. Santos no somos, pero debiéramos ser un poquito auténticos, Augusto. Si esto es muy severo, pues nos debieras corregir. Muchas personas hoy en día de nuestra sociedad, políticos, militares, economistas, en fin, de todo aquello de lo que se compone la sociedad. Si fuéramos auténticos, no nos atreveríamos a decir Feliz Navidad. ¿Cómo decimos Feliz Navidad si yo apoyo el aborto? Feliz Navidad. Si Feliz Navidad es feliz la vida. Una bienvenida a la vida. Entonces mira que somos una sociedad hipócrita. Y Herodes están en las cortes de los países, en los parlamentos, en las clínicas hay Herodes, ¿cierto? Pero no se creen Herodes, se creen salvadores de la economía. Entonces, ¿a dónde vamos, Augusto? Muy bien, y precisamente lo importante de este pasaje y el análisis teológico de este pasaje, que vemos cómo Jesús, como Moisés, que son libertadores del pueblo, y que desde niños tuvieron esa historia tan tremenda de persecución, entonces se aplica cada vez más, con mayor intensidad. Cómo seguimos masacrando a los niños y en el momento más frágil, en el momento antes de nacer. Porque todavía cuando ya han nacido, ya los niños están al menos caminando, pueden hasta correr, pero allí están totalmente indefensos. Luego nos convertimos en peor, más crueles y peores, más tiranos que el mismo Herodes. Que la historia nos lo muestra como un tirano, pero yo creo que la tiranía del momento actual supera la maldad y la crueldad de Herodes. En ABA Comunicaciones tenemos el gusto y el cariño de ofrecerles pesebres sumamente hermosos, sumamente artísticos. El pesebre tradicional, las figuras representativas tradicionales, Jesús, María, el niño, los tres reyes magos, los pastores, el ángel, los animalitos, en fin, todo lo que representa ese altar
que no es un muñequero, es el altar para recordar gráficamente ese gran misterio del nacimiento de nuestro Salvador. Con mucho gusto les atenderemos. Pesebres muy hermosos. Desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. Tenemos en ABA Comunicaciones una serie de esculturas pequeñas de todos los santos de nuestra devoción. San Francisco, San Jerónimo, San Antonio, en fin, San Roque, San Isidro Labrador, muchos bulticos de santos, esa simpatía que tenemos los católicos por las imágenes, que son verdadero lenguaje para leer las virtudes, los santos, las imágenes. La imagen vale más que mil palabras, dice el adagio. Entonces, con muchísimo cariño, también es un regalo que podemos escoger para nuestras amistades. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Y a Dios se da.